¿Y si te dijera que estás enfermo por ser heterosexual, que el incesto podría ser algo positivo y que las mujeres en realidad no existen? Seguramente pensarías que estoy loco, pero todo esto, según una dura crítica, aparece en uno de los libros feministas más influyentes de la historia moderna. El género en disputa, de Judith Butler. Hoy vamos a desgranar por qué este análisis considera que el libro es una de las obras más delirantes jamás aplaudidas por la academia. Vamos a empezar con la primera de las preguntas provocadoras que plantea la fuente. Imaginemos por un momento un mundo donde la heterosexualidad, la orientación mayoritaria, no se viera como algo natural, sino como una especie de patología. La cosa se pone más intensa con la segunda pregunta que se extrae del análisis. ¿Qué pasaría si uno de los tabúes más universales que tenemos, el incesto, no fuera visto como algo negativo, sino incluso como algo positivo? Y llegamos a la pregunta final, la que, según la crítica, golpea directamente el corazón del feminismo. ¿Y si la mujer, el sujeto por el que lucha el feminismo, fuera en realidad una ilusión, un constructo? Bueno, pues estas tres ideas son, según el análisis que vamos a ver, absolutamente centrales en la obra de Judith Butler. Vale, aquí lo tenemos. El libro del que hablamos es El género en disputa, publicado allá por 1990. La fuente que seguimos para este análisis cuenta algo muy curioso, que tuvo que releerlo porque no podía creer que fuera tan absurdo como lo recordaba. Y su conclusión después de la relectura, que sí, que lo era. De hecho, que era incluso peor. Venga, vamos al meollo del asunto. La primera gran idea, la tesis que según la crítica lo cambió absolutamente todo. La idea del género como si fuera una obra de teatro, una actuación. A ver, el concepto clave aquí es el de performatividad. La fuente que estamos analizando lo explica así. Para Butler, cuando naces te asignan un género casi al azar, como si te dieran un papel. Y a partir de ahí, la sociedad te obliga a actuar como hombre o como mujer. Desde este punto de vista, la biología, las diferencias sexuales reales no importan. Todo es un constructo social que nos imponen. Todo es aprendido. Y aquí es donde el análisis señala lo que considera una contradicción brutal. Resulta que la propia Butler, según esta fuente, cita el caso de John Money. Este fue un psicólogo que convenció a unos padres para criar a su hijo como una niña. Si la teoría fuera cierta, debería haber funcionado, ¿no? Pues la realidad fue un desastre absoluto. El niño siempre se sintió niño, rechazó esa identidad impuesta y su vida acabó de forma trágica. Y aquí viene lo que, para la crítica, es el colmo de la ironía. Ante el fracaso total y absoluto del experimento, la conclusión de Butler, según afirma la fuente, es simplemente que no es tan fácil construir el género. Para el autor del análisis, esto es básicamente admitir que si intentas aplicar su teoría, puedes destrozarle la vida a alguien. Sigamos tirando de este hilo. Si el género es solo una construcción, ¿qué ocurre entonces con el sujeto principal del feminismo, la mujer? La lógica que se expone en la crítica es la siguiente. Butler critica el feminismo clásico porque, al definir mujer, siempre se deja a alguien fuera. Por tanto, la solución que propone, según este análisis, no es buscar una definición mejor, sino directamente eliminar la categoría, desmantelarla. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón que plantea la crítica. Si las mujeres como grupo no existen, si son solo un constructo social impuesto por el patriarcado, entonces, ¿por quién lucha el feminismo? ¿Puede existir un movimiento feminista si ya no tiene sujeto político? Y ahora entramos en lo que la fuente describe como la parte más perturbadora y delirante de todo el libro, la teoría sobre el origen de la orientación sexual. La afirmación, tal como la presenta la fuente, es tremenda. La heterosexualidad no sería algo natural, sería una imposición, una obligación social. Lo natural para el ser humano, según esta lectura de Butler, sería la homosexualidad o la bisexualidad. Entonces, ¿cómo narices se llega a ser heterosexual según la teoría que describe la fuente? Pues el análisis lo desgrana en estos pasos. Primero, el niño o la niña siente un deseo incestuoso por el padre o la madre de su mismo sexo. Segundo, como el incesto está prohibido, reprime ese deseo. Tercero, para superar el conflicto, se identifica con ese progenitor. Y el resultado de todo este proceso, que la fuente califica de daño, es la heterosexualidad. La conclusión que saca el crítico es que, siguiendo esta lógica, el problema de origen es la prohibición del incesto. Pero la crítica va más allá y saca lo que considera las consecuencias lógicas de esta teoría y las tacha de absurdas. Por un lado, si la heterosexualidad es una construcción impuesta, los hijos criados por parejas homosexuales deberían ser gays en su mayoría. Y eso no pasa. Y la implicación más grave según la fuente. Si la homosexualidad surge de no reprimir el deseo incestuoso, entonces se podría deducir que los padres de niños homosexuales cometieron incesto con ellos. Una idea que el análisis no duda en calificar de grotesca. Venga, vamos con el último gran pilar de esta crítica.
cómo toda esta teoría cambia por completo la idea que tenemos de identidad. El punto clave que señala la crítica es este. Dentro de este marco teórico, la identidad ya no es algo que sientes, algo personal, se convierte en una decisión política. Ser queer, drag o trans no sería tanto una expresión de tu ser, sino una estrategia consciente para parodiar y atacar las normas de género. Tu identidad se convierte, por tanto, en un manifiesto ideológico andante. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final de este recorrido. ¿Cuál es el juicio definitivo que emite La Fuente sobre esta obra? El veredicto de La Fuente es demoledor, sin rodeos. Califica el libro como una monstruosidad intelectual y argumenta que su base no son hechos ni datos, sino viejas teorías psicoanalíticas que la ciencia lleva décadas desmontando. Y aquí es donde el análisis señala la gran paradoja. A pesar de todo lo que considera fallos garrafales y teorías delirantes, El género en disputa no es un libro marginal. Todo lo contrario, se trata como un texto sagrado, una obra de referencia, en un montón de universidades por todo el mundo. Y con esto cerramos, dejando en el aire la misma pregunta con la que termina La Fuente. ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo es posible que ideas que este análisis describe como tan controvertidas y con tan poca base real no solo se acepten, sino que se aplaudan con fervor en los círculos académicos? Ahí queda la pregunta.